en sala maleco, dicen pastor, dicen tataíta, tata, yayi, dicen geyo. Dice que cuendan, dice arriba en ganga. Que cuendan cheche, dicen bachichi. Dice yamamba, que uri en sila, jocuma talanquera. Dice va piango, piango, dicen sila. Dice taquen bonda, dicen con calunga. Dice taquen bonda, dicen con los propios, dicen lemba, tango. Dice va con licencia. Dice de los propios, dicen ganga, dicen de zarabanda. Dice va con licencia, dice de los propios, dicen zambi. Va con licencia, dicen de los propios, dicen ucancasi. Va con licencia, dicen con zarabanda. Va con licencia, dice mamá umbo, mamá kengue. Dice los propios, dicen cubayende. Dice va con licencia. De los propios, dicen cuyo jirundi, dicen de ganga, dicen careajo, dicen tulumana. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Como se sabe, esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos, donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Los criollos cubanos han expandido estas formas primitivas del palo mayombe, estas creencias, a muchos países. Para mencionar algunos, podemos decir, aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia, España, hasta en la propia Italia se habla y se conoce sobre estos rituales. Es bueno conocer, para aquellos que no están dentro de esta religión, cómo es que un gangulero puede trabajar en la intimidad de un munanzo congo. Cómo un mayumbero puede realizar diferentes trabajos en base a las patipembas o signos religiosos para así jalar o llamar fuerzas ocultas. El poder que tiene esta religión se ha ido transmitiendo de generación en generación y últimamente se han perdido muchos eslabones en estas artes. Para muchos, en Cuba, le llaman a esta religión el arte de las artes ocultas. Es por eso que decimos que ser religioso juega un papel importante en las formas primitivas que usted puede desempeñar de esta religión. No cualquier persona puede ser religioso. Religioso, como se sabe, hoy tú no eres religioso y mañana te rayas, ya eres un tata o eres un engueyo y ya eres religioso. Pero mantener las reglas en estas manifestaciones lleva muchos años. Claro que para las personas que no están en esta religión y pueden ver esta religión como algo folclórico o como un legado que dejaron los africanos en Cuba. Pero esta religión es más que eso, porque podemos llamar fuerzas ocultas y trabajamos con los infuiri, con los espíritus, con los muertos. Y es por eso que esta religión es tan cerrada a la vista de los curiosos. Cada munanzo congo puede trabajar diferente, pero las patipembas o signos religiosos son iguales para todo el mundo, sobre todo las patipembas de las deidades. En este caso podemos decir de Lucero, o de Mamata, o de Siete Rayos, o de Cubayende, o de Nzambi, o de Lucancasi. Y todo esto va siendo un complemento a los conocimientos que puede tener un tata, un tataíta, una yayi, hasta un engueyo. Los engueyos aprenden antes de hacerse tata. Los engueyos, el padrino, cuando los raya, tiene que darle una libreta o una cartilla o un encandiá con el dialecto, con las patipembas, para que este engueyo pueda pasar a ser tata.
tata es un padre en ganga. Por lo tanto, después que usted es un padre en ganga, usted puede tener conocimiento de todos los rituales que se hacen en el Palo Mayombe. No hay restricciones de que cuando usted sea un tata, usted no puede aprender cualquier ritual que se puede enseñar a aquellos que son mayores, a aquellos que son tatas. Las restricciones están en los engueyos. Los engueyos, para el que no conoce, es el primer rayamiento que se hace en la religión. Eres un pino nuevo. Tienes que aprender y prepararte en 1 año, 2 años, 3 años, para entonces pasar la tata. En muchas ocasiones pasan a la persona de engueyo a tata porque es necesario, porque esta persona no puede venir o porque esta persona vive en otro país o simplemente necesita ya ser tata por letras que tiene de infuiri o letras de justicia, y esto hace que el padrino entonces lo raye de padre en ganga, de un tata. De lo contrario, debe hacer los pasos pertinentes, primero rayarse de engueyo, aprender en este término en 1 año, 2 años, cuando usted se quiera hacer tata, y después que usted aprende a hacer tata, que su padrino lo enseña hasta hacer en ganga cuando usted ya es un tata, entonces usted puede realizar cualquier trabajo de cualquier índole que existe en esta religión. Y bueno, cuando nosotros presentamos estos trabajos, estamos enseñando trabajos que hemos puesto en pequeños segmentos para dar a conocer cómo un gangulero puede abrir los caminos en base al encuyo o representación de lucero en los diferentes trabajos que podemos enseñar, abriendo así una puerta a aquellos que están en la religión y que necesitan de un modo o de otro estar entendible en los rituales que corresponde a un tata, a un engueyo, a un tataíta, a una yayi. Sabemos completamente las leyes que cumplen los religiosos. Es por eso que sabemos cuando la persona es un irresponsable, es un timador, un mentiroso en esta religión, porque no se está rigiendo por las reglas que indican estas manifestaciones que llegaron a Cuba a principios de 1500, 1600, y que es sumamente joven esta religión fuera de Cuba, que tiene aproximadamente unos 50 y pico de años. Somos los cubanos los que podemos hablar más de esta religión porque nacimos en la idiosincrasia de estas artes. Y es por eso que yo puedo expresar formas primitivas que otras personas no han podido enseñar. Y cuando usted ve un trabajo de esta índole, usted se da cuenta de la diferencia de lo que le han estado enseñando a lo que es esta religión. Es por eso que siempre avanzamos más en los conocimientos que puede tener un gangulero o una yayi o un engueyo, y así tener un balance en nuestras vidas de lo que es Palo Mayombe afro-cubano. Esto no es afro-venezolano, ni es afro-mexicano, ni es afro-puertorriqueño, ni es afro-español, ni es afro-venezolano o es afro-hondureño o colombiano. Esto es afro-cubano y por lo tanto esta religión es neta afro-cubana y no hay nada que decir, sino aprender lo que un tataíta, un tata, puede dar a transmitir a sus ahijados en sus conocimientos que ha podido obtener a través de décadas de trabajo.
y siempre enseñamos formas primitivas que van a estar, como decimos, en la cima de otras enseñanzas, porque ese padrino realmente quiere ser un buen religioso, pero su padrino no le enseña. Entonces, estas personas se ponen a crear, a inventar lo que ya está hecho. No podemos inventar en la religión nada, porque para eso está escrita, para que esta religión se mantenga, como decimos, en la línea correcta, para así hacer rituales o ensaras o obras o trabajos que podemos realizar en un momento determinado. Creemos positivamente que esta religión está siendo interrumpida por personas que desconocen estas formas de trabajo. Desde la construcción de una enganga, de engangas de mala sombra, de personas que van a limpiarse y lo involucran en la religión, que estas personas han tenido negocio, tienen familia, han perdido su familia, han perdido los negocios, porque este padrino, que es un delincuente, ha estado robando constantemente a esta persona, sin tener ninguna forma de poder considerar a ese ahijado, y ha estado explotándolo, ha estado metiéndole miedo. Ahora usted va a consultarse y ¿por qué usted tiene que rayarse? Usted coge un resguardo, usted hace una limpieza, y cuando usted le va muy bien, entonces usted decidirá si usted está para rayarse con ese Munanzo Congo o ese padrino, o usted simplemente va a tener un macuto, un resguardo, y eso va a ser todo. Y de vez en cuando se va a dar su limpieza o va a ir a consultarse. El gangulero no tiene que decirte que te están haciendo trabajo para matarte y tú coger miedo y sacar los ahorros que tú tienes y entregárselo todo a él, porque él es un beroco grande. Los trabajos de limpieza son importantes y los ganguleros son famosos por los trabajos que le hacen a las personas y cómo surten efecto y cómo la persona va mejorando día a día en un balance de su vida cotidiana. Y entonces nos encontramos que usted va a ir a un religioso, a un palero, y este palero lo va a mandar a rayar al momento. Eso nunca se había visto antes. Por eso habían escasos los ganguleros. Ahora todo el mundo es gangulero. Ahora todo el mundo es brujo. El brujo nace, también se aprende, pero el brujo nace, la persona brujo nace brujo. Ah, tiene que rayarse, sí, tiene que rayarse, tiene que aprender la religión, claro, tiene que aprender la religión, pero ya está en su genes el ser religioso. Ahora usted llega a un Munanzo de eso que existe, que el tipo tiene 2 signos de dólares o 2 signos de dinero en los ojos, y cuando usted llega con un cuento de que yo no puedo dormir, lo que me siento mal y que estoy nervioso, ahí es que ustedes lo van a atacar. Usted no tiene que decir nada cuando se consulta, usted nada más tiene que decir sí o no. Usted no tiene que decir me pasa esto y me pasa lo otro, no. El gangulero está supuesto a consultarlo y a decirle lo que a usted le está sucediendo. Puede existir muchas cosas que le diga que están correctas y puede confundirse en algunas 2 cosas. Pero el gangulero siempre trata de limpiar o sucular el encombo de la persona. Es por eso que siempre hablamos temas religiosos que nos conciernen a todos. Por lo tanto, mandamos un ensalamaleco para todos los tataitas, yay, engueyo, que sambiampungo cutar en todo un día de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que el congolango nunca se tesia, y si tesia, mundo cuava.
un ensala maleco, carajo. dice, pide, dice licencia, dice a todo fui.